autor dice que esto, ¿verdad? Fue según la provisión de Dios el Padre. O sea, esto fue permitido por el mismo Creador. Cuando nos encontramos en una situación de dispersión es porque Dios tiene cartas en el asunto. Dice, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Nada más y nada menos que las cosas suceden ¿para qué? Para obedecer. Lo dice la versión internacional, pero también lo dice la Reina Valera. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Wow! Este trocito de texto, estos dos versículos, me pueden llevar a mí y a usted a recordar el tiempo en que su corazón empezó a palpar la presencia sobrenatural de Dios, la necesidad de gemir ante Él, la necesidad de hablarle, papá, aquí estoy, no puedo sin ti, porque había reconocido a quien lo estaba llamando, que no era nada más y nada menos que Dios. Para algo lo llama hombre, para algo Dios roció su sangre preciosa a través de su Hijo en la cruz del madero para darnos vida y para que hoy usted esté aquí escuchando palabra de vida. No es para poca cosa, es para algo. Vamos a ir descubriendo durante el texto seleccionado para el día de hoy, después de esta introducción, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios con los hombres hoy día? ¿Y qué quiere Dios con nosotras las mujeres? ¿Por qué les incluyo las mujeres? Porque nosotros las mujeres no somos mamá y papá, pero en algunos momentos de nuestras vidas nos ha tocado cumplir los roles o funciones porque por alguna razón papá no está. Entonces nosotras también recibamos este regalo el día de hoy, porque Dios nos habla. Vemos en el versículo 13, me gustaría que los de la parte técnica me colocaran una pequeña diapositiva, una sola. Para darles un pequeño ejemplo de por qué el autor, que es Pedro, dice en el versículo 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí observamos una diapositiva donde aparece un hombre de la época cultural de la Biblia, esa época de ese Medio Oriente, de aquella esencia viva de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos un hombre en unas condiciones particulares, pero el texto bíblico me dice que el autor nos está diciendo hoy que debemos ceñir los lomos. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Él hacía esa explicación allí porque era lo que él conocía, y él conocía la manera especial como los hombres se ceñían y se preparaban. Allí vemos esta diapositiva, vemos el vestuario de la época, vemos a un hombre con una túnica larga, no tan larga, a media pierna. Bueno, ahí está un poquito larga, pero no, tampoco era tan larga. Ajá. Vemos a este hombre que empieza a prepararse para ceñirse el vestuario. Empieza a recogerse la túnica, sube la túnica, luego la lleva hacia adelante,
Posteriormente la pasa entre sus piernas con la intención de doblar ambos lados al frente y luego ceñirlo a su cintura para estar preparado por lo que venía, para prepararse. En esa época el hombre debía conocer esto, debía hacer trabajo como todo hombre en el hogar, debía cuidar a su familia, debía cargar algunas cosas, pero también debía estar preparado por si era necesario ir a la batalla. Era un hombre que conocía muy bien este término, por eso el autor toma este término. Ceñirse los lomos. En la versión internacional dice, dispónganse para actuar. Eso es lo que queremos, hombres. Queremos que hoy el Señor nos enseñe a disponernos para actuar. Nos empiece a preparar para actuar. Si ya estamos actuando, ese era un vestuario del día a día. Este no era un vestuario de una vez al año, ni en Semana Santa, ni el 24 de diciembre. Este era un vestuario diario. O sea que todos los días nosotros tenemos que estar preparados para actuar. Preparados. El vestuario, ¿verdad? Tenía un cinturón con el cual el hombre iba a recoger esa túnica. Este cinturón podía albergar en aquel momento dinero oportuno, propicio para guardar dinero, también propicio para guardar un arma, en este caso una espada. Pero hoy en día, nuestro cinturón, el cinturón de los hombres acá, ¿cuál será? Haciendo alusión a este ejemplo. Me gustaría ver los hombres acá. Levántense los hombres, los varones de Dios que están acá. Si es papá o no es papá, levántese, porque si no lo es y quiere serlo, el Señor lo va a bendecir. Ajá. No sé, pero está muy de moda el no cargar correa. Pero los hombres de los 70, por allá, de los 80, no sé si los de ahorita, de los 2000 usan correa, pero imagínense que tiene eso allí porque hasta los pantalones tienen una pretina, ¿verdad? Algo bien grueso que se diferencia del resto de la tela, porque es que el hombre tiene que tener esa condición allí. Imagínese que usted se está apretando el cinturón, que usted se está preparando porque Dios lo quiere usar. Prepárese allí, cíñase su cinturón, su correa el que lo tenga, su pretina el que no tenga correa, porque Dios lo quiere usar. ¿Está listo? ¿Lo hizo, varón? Muy bien, puede sentarse. No sé cómo Dios lo va a usar. No me pregunte a mí, si quiere le pregunta al hermano que usted tiene al lado, no sé. Y no se sienta mal porque no carga correa, no escapa de la responsabilidad, pero Dios lo va a usar. En este versículo, ¿verdad? Nos dice, no solamente que se ciñan, ¿verdad? Sino que dice específicamente vuestro entendimiento. O sea que así como lo hizo en la cintura, hágalo acá. Hagámoslo porque me incluyo. Me ciño acá, le digo, Señor, dame entendimiento. La palabra del Señor dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida, que Él da a todos, ¿verdad? Abundantemente. Señor, dame sabiduría para yo comprender lo que tú me quieres decir. En esa medida que nosotros le pedimos sabiduría al Señor, también nos dice la Escritura que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, debemos ser optimistas. ¿Está aquí? En nuestro pensamiento. ¿Debemos ser pesimistas? No.
Debemos ser optimistas. Debemos ser esperanzadores para ti y para los que están a tu alrededor, para tus hijos, para tus vecinos. Debemos ser confiables. Debemos confiar en nosotros, pero que los que están a nuestro alrededor también nos vean confiables, porque hay una esperanza para nosotros. Hay una esperanza para cada uno de ustedes y en nuestro rostro se debe notar esa esperanza, esa confiabilidad y con nuestras acciones. Yo entiendo que a veces nuestros rostros están un poquito achicopalados, a veces amanecemos un poco tristes, pero nos recordamos de ceñirnos nuestro entendimiento y aunque tengamos ganas de llorar, sonreímos un poco. Y aunque tengamos ganas de estar molestos, nos apretamos los dientes y no nos molestamos. Sobre todo eso aplica para nosotras las mujeres que somos así, unas chispitas, un poquito más viscerales. Por eso es que Dios no se equivoca. El Señor colocó en el hogar al hombre como cabeza. Como cabeza, no hay otra. La mujer no es padre y madre, la mujer es madre, que en algunas ocasiones le ha tocado duro, sí. Pero ¿cómo hace falta un hombre en la casa? Yo tengo 11 años casado con mi esposo, aquí viene la anécdota, no sabía, pero bueno, Dios tiene el control. 11 años casada con mi esposo y tengo 17 años sirviéndole al Señor. Duré 6 años clamando al Señor por un esposo. Sin embargo, yo aprendí en esos 6 años que mi esposo era Él. Y disfruté mucho a mi esposo, a mi padre, que es Dios. Cuando Él me añadió a mi esposo, Alexis López, el que estaba aquí hace un ratico dando los anuncios, hermano, es una cosa diferente. Ya no tenía que cargar el botellón de agua, ni la bombona, montarla en el vehículo. Ay, no, qué horrible. Ya no tenía que lavar la casa yo sola, porque mi casa en Yare, ¿verdad? Pato Harry, era grande y tenía una llave que siempre se dañaba y se derramaba todo el agua, entonces el trabajo era peor. Dios me añadió un hermoso esposo que le servía al Señor, porque en mi tiempo de enamoramiento con mi Señor, yo le dije, Señor, mándame un esposo, pero no quiero a uno que no te ame. Le dije, si no te ama a ti, no me va a amar a mí. Y tú sabes, Señor, que yo no soy fácil. Entonces yo le dije que le amara al Señor primero para que me pudiera amar a mí. Y el Señor me lo concedió. Y bueno, y nos casamos allá abajo en Dios Admirable. Y bueno, eso fue una bendición porque yo tenía 6 años, pero mi esposo tenía 10 años pidiendo una esposa. 10 años. Ajá. Como que el proceso era más duro para él, ¿verdad? O sea que él tampoco es nada fácil. Los dos, me dijo una vez el hermano Ramón, y nunca se me olvida. Él pensará que se me olvidó, pero no se me ha olvidado. Hace como 9 años, estábamos en una actividad y el hermano me dijo, hermana, es que Dios los unió para que se sacaran, ¿verdad? Se afilaran los dos. Ese era el plan de Dios. Bueno, seguimos recordando que nos ceñimos el entendimiento, ¿verdad? Que estamos complacidos y conscientes de que hemos de ver más la gloria de Dios. Que debemos estar pensando de manera esperanzada, de manera optimista, de manera confiada en que el Señor está en el asunto, sea cual sea, ¿verdad? Que nuestra vista debe estar puesta en nuestro papá Dios, que hoy y todos los días celebramos su día.
Todos los días lo celebramos. Bueno, con esta templanza que dice la versión Reina Valera, la versión internacional dice que tenga dominio propio. Con este dominio propio, pongamos la esperanza completamente en la gracia. El 14 dice, el versículo 14, como hijos obedientes. Hermanos, como hijos obedientes. A veces vienen los pensamientos así como en las comiquitas, que sale un diablito de un lado y un angelito del otro. ¿Lo han visto las comiquitas por allí? Bueno, no le haga caso, no escuche al diablito que se parece el de la lata, no lo escuche. Escucha al angelito, sea obediente, como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. ¡Wow! El Señor nos está hablando de hábitos. Hábitos que teníamos cuando vivíamos ignorando las bendiciones y los regalos que el Señor nos tenía para caminar conforme a su voluntad. Esos hábitos es lo que el Señor quiere que no los recordemos, que los ignoremos. Y si quieren venir, ignórenlos. Si usted tiene un hábito que usted sabe que le está haciendo daño y es salir corriendo de acá a tomarse una Coca-Cola con una hamburguesa con bastante salsa, y el muñequito ese con el diablito le está diciendo, mira qué rica, ya están mejores, allá son con papitas fritas, allá tienen rufles, mira y tienen bastante salsa, y usted sabe que le hace daño, usted va a seguir escuchándole a ese diablito. Ignórelo porque su salud es importante. Mucho más sabiendo que debemos crear hábitos. ¿Quiénes están viendo el manual 4 de los primeros principios que se llama Cultivando Hábitos del Corazón? Ajá, pocas. Quiere decir que hay muchas personas todavía por llegar. Bueno, voy a hacer una propaganda para los que todavía no están estudiando a través de los primeros principios. La iglesia Dios Admirable de Charallave y otras iglesias estamos trabajando, adielistas, estamos trabajando con manuales que se les conoce como los primeros principios de la fe. Existen varios que nos ayudan a caminar como el Señor quiere que caminemos, que demos los primeros pasos, porque resulta que muchos cristianos como nosotros empezamos a caminar en muchas ocasiones en algunas iglesias cristianas porque repetíamos lo que el líder nos decía. Una vez un líder me dijo a mí, sé mansa, hermana, pero no mensa. Y yo, tengo que ser mansa, pero no mensa. O sea, ahí no. Hasta que el Señor en su palabra me dijo, que fuera mansa y humilde de corazón. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, nuestra vida realmente es transformada. Porque si me quedaba mansa pero no mensa, no iba a ser fácil para ustedes tratar conmigo, porque andar a la defensiva no es nada bueno, nada bueno. Pero qué bonito es descansar en Él. Bueno, en esos hábitos del corazón, el autor de algunas de las cartas que se desarrollan en ese manual de estudio, el autor Pablo, nos recuerda, voy a leerles el texto exactamente, nos recuerda en Efesios 3:14. Efesios 3:14. Y voy a leer unos versículos más. Él nos recuerda lo siguiente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu. No es por otro espíritu, es por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Que tomemos conciencia de eso, ¿verdad? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Este texto, con él mismo se podría hacer todo un sermón, pero lo que quiero acotarles es que un líder como Pablo oraba para que la iglesia pudiera conocer en el Espíritu que había sido entregado a través de Dios por haber creído en fe en nuestro Señor Jesucristo, pudiera en un mismo sentir la iglesia conocer la anchura, la profundidad, la longitud y la altura del amor de nuestro Señor. Les resumo en pocas palabras cómo se come eso, porque esto es para un sermón completo. Pero ¿cómo se come eso? Anchura. La riqueza de su herencia en los gentiles. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos nos explica claramente que la promesa fue entregada a Abraham y a su descendencia, y que su descendencia sería como las estrellas. El pueblo judío tenía la promesa, pero como Dios es bueno, grande y maravilloso, injerta al pueblo gentil dentro de esa promesa, entregando a su Hijo para que creyésemos en Él. Entonces, eso tiene que ver con la anchura del amor de Cristo. Él no se limitó solamente en el pueblo judío al cual Él pertenecía. Su amor se extendió y se sigue extendiendo hasta los confines de la tierra. Los que ponemos límites somos nosotros. No porque yo tal cosa, no porque yo vengo de tal cosa, no porque yo no me veo ahí, no porque aquella hermanita, mira esa hermanita Angélica, ay, qué mal viviente, porque hay gente que llega a esos extremos. No ve al hermano evangélico, ve a Cristo. Ve a Cristo y ore como hizo Pablo por la iglesia para que pudiera entender la inmensidad del amor de Cristo. La esperanza es porque está relacionada con la longitud. Hablamos primero anchura, ahora hablamos de longitud. Le coloco un igual a esperanza. Esperanza porque, hermanos, sin Cristo no hay esperanza. Antes estábamos sin esperanza porque no teníamos a Cristo. Por su inmenso amor y su gran longitud, hoy día tenemos esperanza de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. Esto no es juego de carrito, hermanos. Estábamos eternamente condenados. No es juego. Estábamos eternamente muertos. Dice la palabra muertos en nuestros delitos y pecados. Por muy bueno que a usted le pareciera que estábamos muertos. Pero ahora tenemos esperanza. Eso es su longitud. Vamos a su altura. Su altura, ¿verdad? Dice la palabra que donde estamos en Cristo, la posición que hoy en día tenemos en Él, porque le aceptamos en nuestro corazón, estamos justamente resucitados, porque pasamos de muerte a vida. ¿Dónde se da la salvación? Si el cuerpo ha de perecer. Este cuerpo, muchos a través de la cremación,
Otros a través del entierro, ¿verdad? Los gusanos por allí, ¿Dónde se da la salvación? Si mi cuerpo un día va a perecer. Se da en el Espíritu, hermano. Entonces, si usted aceptó a Cristo y usted está viendo algo diferente en su vida, es porque su espíritu está vivificado. Su espíritu vive, hermano. Su espíritu está vivo. Varón de Dios, cíñete el entendimiento que el Espíritu Santo mora en ti y Él te hace sentar en lugares celestiales. No es que usted va a andar sentado en las nubes, ¿verdad? Es que usted va a tener una posición en Cristo que aunque venga la situación que venga, usted va a salir en victoria. ¿Por qué Dios Padre hace sentar a su Hijo y le da dominio sobre todo, ¿verdad? Principado y sobre toda potestad? Como ejemplo, hermanos. Y Él fue el primogénito entre todos los hermanos. Le seguimos nosotros. Sentémonos confiadamente en esos lugares celestiales, confiados en el Señor. Cuando a veces nos desesperamos y queremos solucionar y que va a venir el gas y que bueno, y que tengo que ir a buscar la bolsa en Caracas y que no tengo con qué echarle, no tengo los vegetales. Bueno, todas esas cosas. Hay un momento que literalmente vaya y se siente. Siéntese. Igualmente el hombre tiene una responsabilidad más grande que la de nosotras las mujeres. Y qué bueno por eso. Ay, qué alivio. Es una gran responsabilidad que debe tener el hombre. Pero cuando hay cosas que él no las puede hacer, hermano, agarre una silla y siéntese. Identifique ese descansar en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de usted. Bueno, después que observamos estos buenos hábitos que el Señor quiere que nosotros empecemos a usar, me faltó profundidad, que tiene que ver con ese amor inmenso del Señor, anchura, longitud, altura y profundidad. La profundidad, por supuesto. ¿A qué le atribuye usted profundidad? Usted aquí paradito, como Zafira y ¿cómo era que se llamaba el otro que cayeron? Ananías cayeron automáticamente por robarle al Señor. Menos mal que ahorita no caemos así, porque si no, bueno, estuviera yo ahí. Porque a veces uno va al diezmo, son 500 bolívares de diezmo. Ay, Señor, pero, bueno. Y terminó dando la mitad. Menos mal que no fue en esa época. Entonces, esa profundidad tiene que ver más abajo. Abajo. Tiene relación con la muerte. Esa profundidad del amor de Cristo trascendió la muerte para darnos vida. Nosotros no moriremos. Nosotros descansaremos en Él, ¿verdad? Y seremos resucitados en Él. Y seremos también juzgados. Pero no para condenación, dice la palabra. Los hijos de Dios no seremos juzgados para condenación eterna. Seremos juzgados para salvación eterna, hermanos. Eso es parte de la profundidad del amor de Cristo. Por eso vivimos en victoria. Porque si nos tocara dejar este cuerpo mañana, tenemos una salvación, una vida eterna, y la cargó el Señor en la cruz. Luego de esto, vamos a seguir alimentando a estos hombres con lo que la palabra del Señor nos viene diciendo. Y recordándoles pues la necesidad de hacer los primeros principios de la fe, hábitos del corazón, manual número 4. Bueno, tienen que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y seguir. Pero es necesario discipularnos, hermanos. A veces a mí me sucede que cuando dejo de discipularme, yo misma
me llamo a exhortación y digo, no, ánimo, 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 amador, ánimo, me levanto y digo, no, voy a levantarme porque tengo que discipularme, no puedo dejar de aprender, no puedo dejar de crecer en Él, no para vanagloriarme, sino para creer en sus promesas, vivir sus promesas y confirmar esta anchura, esta profundidad, esta longitud, ¿verdad? Y esta altura de su amor en mi vida. Venimos entonces al versículo 14. Ya voy a ir un poquito más rápido. Versículo 14, donde nos dice lo siguiente. Quedamos en el 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Por qué el apóstol Pedro dice esto? El apóstol Pedro le dice a la iglesia que se encontraba esparcida en medio de persecución, en medio de aflicción, les recuerda que debían ser santos. Entonces a veces no tenemos excusa. Mientras más persecución tengamos, más santidad debemos desarrollar. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Versículo 15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Él conocía perfectamente lo que decían las Escrituras. Antes de que el Nuevo Testamento existiera, se le conocía la palabra de Dios como las Escrituras. Hoy en día las conocemos tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento como las Escrituras. Pero en aquel tiempo Pedro leía y conocía las Escrituras. Y él sabía que en Levítico el Señor le había dicho a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Pedro recordaba las Escrituras y simplemente le transmite una palabra que no era de él, era del mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, él animaba a la iglesia que estaba en situación de persecución y en medio de lo que le decía que se esforzaran, que fueran disciplinados, que confiaran, que se ciñeran bien, ¿verdad? Ese cinturón, que se apretaran bien los pantalones, sería para hoy día nosotros. Porque los tiempos de persecución, hermanos, no los ha derogado la palabra de Dios. Están tan presentes hoy día, año 2024, como lo estuvieron en el siglo I de la iglesia primitiva. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero hay naciones donde a los hijos de Dios los encienden en llamas, en fuego, y los queman por ser hijos de Dios, por creer en Dios. Entonces, ¿hay alguna diferencia 2024 hoy día? No hay diferencia. Tenemos que seguir bajo esa actitud. En pocas palabras, hoy quiere el Señor decirnos que nuestra actitud debe ser esperanzadora, que nuestra actitud debe ser confiada en Él. Dice también el 17, ya que invocan por Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Él recordaba las antiguas escrituras, porque Abraham fue llamado de su tierra a dejar su casa y su parentela para irse a otra nación como peregrino a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz. 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera. Se pagó con la preciosa sangre, dice el versículo 19,
de un cordero sin mancha. De un cordero sin mancha. Una sangre única. En el Antiguo Testamento vemos el libro de los éxodos, del exilio del pueblo de Dios. En el capítulo 12, versículos 12, 13, por allí, que nos recuerda lo que se debía hacer como pueblo de Israel en ese momento, de colocar la sangre de un cordero en unas condiciones perfectas alrededor del marco de la puerta de su casa, para que cuando viniese la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, la muerte no tocara la casa de los hijos de Dios. Cuál preciosa y cuál hermosa es la sangre de Jesús. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. El ADN que está en la esencia de la sangre del Cordero de Dios es única. Sí nos protege, nos limpia, nos guarda, pero sobre todo nos recuerda el pacto de la gracia, el pacto de la sangre derramada por cada uno de nosotros para darnos vida. Entonces, casi cerrando, porque escucho la música, como buena mujer, los hombres hablan ¿cuántas palabras? 500. ¿Cuántas? 1000. 15,000 y las mujeres 30,000. Como ya me excedí el doble, quiero darles otro ánimo de la parte de la palabra en función a lo que hemos venido hablando. Otro ánimo ¿sabían que la palabra exhortación es animarnos? Hermano, por ahí no es, hermano. Ven acá y te enseño cómo es. Es animarnos unos a los otros. Pero miren cómo nos anima el Espíritu Santo a través de Pedro. Lo hizo con la iglesia primitiva y lo hace hoy día con nosotros. Nos dice, ahora en el versículo 22, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? Ahí dice el por qué. La palabra no necesita interpretación, ella misma se interpreta. Porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dios es bueno. Dios es bueno. Dentro de los textos que leí, recordé ahorita que Dios no hace acepción de personas. Que Dios, en su original, la palabra acepción se pronuncia prosopolecteo, algo así. Bueno, eso quiere decir acepción. Pero Dios no hace eso. ¿Alguien conoce quiénes son médicos acá? ¿Alguien conoce una enfermedad llamada prosopagnosia? Prosopagnosia, nadie. Bueno, significa la dificultad para distinguir una cara conocida. Dios no necesita fijar la cara en usted o en mí. Dios no necesita que se le dificulte una prosopagnosia, dificultad para reconocer una cara, porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Padre, Madre, oremos al Señor para que Él nos ayude a llevar siempre impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones la palabra. Y hagamos como Pablo,
Orar unos por los otros para que se nos sea revelado en medio de la congregación de los santos las maravillas de Dios. Aquí hay personas que vengan por primera vez, que nunca ha hecho la confesión de fe. ¿Alguien usted conoce que esté acá, que venga por primera vez y no haya abierto su boca para aceptar a Jesús? Todos estamos caminando bajo las promesas divinas de salvación. Entonces oremos. Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu palabra que nos anima. Gracias por cada hombre, Señor, que tú le envías, Señor, hoy, Señor, a ceñirse, Señor, a prepararse, Señor, de manera sobria, Señor, sobre lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.